Muy bien. Entonces, para iniciar con la tercera sesión de Python, este es más o menos el código que teníamos la clase anterior. Si se acuerdan, el jueves hablamos de cómo crear funciones en Python, la sintaxis que debemos de tener, cómo se llaman esas cositas de aquí, que son parámetros en la definición, pero cuando convocamos la función le decimos argumentos, ¿vale? Hablamos de que un return siempre acaba la función cuando se cumple el return. Podemos tener múltiples returns en una función que nos devuelvan valores diferentes dependiendo de qué haga nuestra función. Y creamos esta funcioncita de aquí llamada crear baraja, que pues le entregamos dos listados, uno de palos, otro de valores, y con este algoritmo de aquí nos genera, o bueno, nos regresa un listado que vamos a llamar baraja, que es un listado de tuples, donde cada tuple tiene dos entradas, la primera siendo el palo y la siguiente uno de estos, ¿correcto? Ahora, en la clase de jueves lo que hicimos fue barajearla, ¿correcto? Entonces, ¿lo hicimos en la clase? ¿Recuérdenme? Sí, lo hicimos en clase. Entonces, para eso importamos, voy a cambiar el archivo, hicimos algo de este estilo, donde en un nuevo archivo importamos la paquetería de random, o bueno, el archivo Python llamado random, y escribiéndolo así tenemos acceso a todas las funciones, objetos, variables que están declaradas en el archivo de random, ¿correcto? También les mostré que pueden nuestros mismos archivos que construimos nosotros y donde ponemos definiciones y otros objetos, podemos hacer referencia a esos archivos también y convocar nuestras propias definiciones y nuestras propias funciones, ¿ok? Para hacer la diferencia, cuando solo damos el import de random, estamos metiendo todo. Y para llamar las cosas de random, vamos a escribir random, punto, y nos da el listado Python de lo que podemos llamar. O, si necesitamos únicamente una función o un objeto en particular, una clase, solo escribimos from el archivo del que estamos llamando algo, e importamos, en este caso esta sería la función crear baraja, no el archivo, ¿vale? Importamos únicamente la función o importamos la clase y con eso no necesitamos escribir el nombre del archivo primero, punto, lo que queremos usar, únicamente esto, ¿vale? Entonces ahí es donde nos quedamos la clase pasada. El día de hoy quiero hablarles de objetos, que es un objeto, o bueno, programación orientada a objetos. Y como no es muy diferente a esto que hicimos para una función, es un poquito más grande que eso, pero es algo que se usa en todos los lenguajes de programación y que aquí en Python es muy simple de estructurar, ¿ok? Para eso vamos a abrir en este mismo arbolito de archivos, crearemos un nuevo archivo de Python y llamémosle objetos. En este nuevo archivo vamos a crear nuestros objetos, ¿vale? Para que me sigan. Ahora, lo primero que hay que aclarar es ¿qué es un objeto en programación y en Python? Un objeto es el modelaje de algún ente, por falta de una mejor palabra, objeto de la vida real, el cual queremos introducir en nuestro código, ¿vale? Supongamos que quisiéramos modelar un gato, ¿vale? Pues para representar al gato en el código, tendríamos que darle dos cosas. Número uno, ¿qué atributos tiene un gato? ¿Tiene pelo? ¿Tiene una cola? ¿Maulla? O bueno, dejemos el maulla. ¿Tiene cuatro patas? ¿Es un mamífero? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo segundo que le podemos atribuir al gato es ¿qué hace un gato? Entonces podemos decir, bueno, el gato va a maullar, el gato puede saltar muy alto, el gato puede, pues no sé, gritar en las noches, lo que sea, ¿correcto? Y con eso tenemos la idea básica de qué es un gato. Eso es lo que quiero que piensen, no es la definición exacta, no estamos aquí para eso, pero es la idea que quiero que tengan en mente cuando hablamos de crear un objeto, o en este caso, definir una clase. Para esto, lo que vamos a hacer
es escribir la palabra mágica class, que como verán está en naranja. Y al nosotros escribir esta palabrita de aquí, lo que va a hacer Python es entender que todo lo que vamos a escribir a continuación va a ser un plano, va a ser una, digamos, una receta de cómo crear un objeto que pertenece a esta clase. ¿Ok? Empecemos con algo simple, pensemos en un auto. Entonces, creamos la clase auto, dos puntos. Todo lo que escribamos a continuación va a ser características que le vamos a atribuir a la clase auto. ¿Ok? ¿Qué le podemos atribuir a un auto? Podemos atribuirle número de llantas, por ejemplo. Y eso en general es 4. Podemos atribuirle un color. Llamémosle todos los autos blancos. Podemos atribuirle, vamos a poner esto entre comillas para recordar cómo hacemos esto. ¿Qué otra cosa puede tener un auto? Un auto puede tener número de asientos. Asientos. Y vamos a poner, no sé, estamos pensando en autos deportivos, entonces que solo tenga 2 asientos. ¿Ok? Esto de aquí es, digamos, la primera clase que vamos a crear. Un auto muy sencillo al cual solo estamos dando características. ¿Vale? Esto de aquí es lo que dentro de una clase se llaman atributos. ¿Ok? O normalmente si no estuvieran en una clase le llamaríamos variables u otro tipo de cosas. Cuando están adentro de una clase, estas cosas de aquí se llaman atributos. Y ahora vamos a crear un auto. ¿Vale? Para esto vamos a ir aquí abajito, vamos a salirnos de nuestra clase y vamos a, no sé, escribir un Porsche, creo que se escribe así, y vamos a decirle que esto es un auto. ¿Vale? Es importante que pongamos esto de aquí. Esto es lo que le va a decir a Python que el Porsche está dentro de la categoría de auto. Y ahorita vamos a ver otras cosas que podemos hacer dentro de la clase de auto para darle más cositas. Esto es lo que podríamos llamar no exactamente el constructor, pero lo que le da a Python la señal de, hey, esto es un objeto de la clase auto. Y ahora vamos a preguntarle a Python, pues, ¿cuáles son las características del Porsche que le dimos? Vamos a hacer que las imprima allá abajo y podemos darle print y preguntémosle por el Porsche y queremos saber su color. De hecho, ¿saben qué? Vamos a tomar todo esto de aquí, lo vamos a copiar unas 3 veces y vamos a preguntar por los 3 atributos. El número de asientos y queremos el número de llantas. Y vamos a hacer que este archivo de aquí corra sobre objetos. Y como podemos ver, le preguntamos a Python, oye Python, este Porsche que pertenece a la clase auto, dime pues, el número de asientos, dame el color, dame el número de llantas. Y los imprime acá, ¿vale? Y como está en nuestra clase especificado, pues debe de tener 2 asientos, debe ser blanco, debe tener 4 llantas. No hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Es muy sencillo lo que estamos haciendo aquí. Para accesar a los atributos de una clase, lo que hacemos es poner el nombre de nuestro objeto, punto, y Python nos va a desplegar todos los atributos y los métodos. Ahorita vamos a ver qué es un método. Cosa importante aquí, para que tomen en cuenta, es convención en la mayor parte de los lenguajes de programación que cualquier clase, que permítanme subir eso allá, cualquier clase que creen empiece con mayúscula,
¿vale? No tienen que a fuerza, pero es convención en la mayor parte de los lenguajes, así que traten de mantenerlo para que sea fácil de leer el código. Por todo lo demás, ¿tienen alguna pregunta con esto hasta aquí? ¿Todo claro? Estupendo. Bueno, entonces ahí le dimos atributos fijos, pero como verán, si nosotros hacemos que no sé, el auto que queramos pertenezca a la clase auto, pues no tenemos opción, ¿verdad? Le vamos a dar estos atributos sí o sí. La pregunta es, ¿podemos crear un objeto de la clase auto, pero nosotros asignarle estos valores? La respuesta es sí. Para eso vamos a introducir una función dentro de nuestra clase. Vamos a ir aquí abajito. Vamos a crear una nueva clase. ¿Ok? Llamémosle la clase motocicleta. Y esta clase motocicleta vamos a darle atributos fijos, porque todas las motocicletas comparten una serie de atributos, ¿no? Todas tienen 2 llantas, todas tienen manubrio, digamos, y pues no sé, creo que ya es lo que tienen como todas las motos en común, no sé mucho de motos, como se darán cuenta. Vamos a escribir esos 2 atributos. El primer atributo siendo número de llantas, y este siempre es 2, y vamos a poner, pues no sé, manubrio, creo que se escribe así, manubrio. Ojalá y sí, porque si no, qué oso. Y vamos a decir que pues sí tiene un manubrio, ¿no? Entonces manubrio es booleano, eso quiere decir que hay o no manubrio, sí hay, porque es true. Y tiene 2 llantas. Pero una motocicleta puede ser de una marca diferente, puede tener distintos números de cilindros en su motor, puede tener un color diferente, puede tener luces diferentes. Y la pregunta es, ¿cómo le damos la opción a motocicleta para que podamos variar esas cosas? Para eso, dentro de esa misma clase, vamos a crear la siguiente función. Esta es la función int. Como verán, tiene un color muy chistoso que seguro no se va a ver en la cámara, pero es como morado brillante. Esto de aquí es lo que llamamos el constructor de nuestra función. Lo que especificamos dentro de esta función int van a ser atributos, o bueno, en este caso argumentos, que nuestra clase va a pedirle al usuario, o en este caso a nosotros que estamos en el código, nos va a pedir que especifiquemos qué, se me fue el nombre, argumentos le vamos a pasar a nuestra motocicleta para, digamos, clasificarla. Este nombrecito de aquí, este self en el argumento, piénsenlo como que funciona como una palabra clave que permite que todas las cosas que vayamos a hacer dentro de nuestra función puedan referenciarse entre ellas. Ahorita voy a explicar un poquito mejor qué significa eso, pero pues vamos a pasar a algunas cosas aquí adentro. Pues empecemos con el color. Digamos que le vamos a poner, pues, color. Y va a ser un string, porque pues vamos a preguntar por ese. Vamos a preguntar por la marca. Y vamos a ir aquí arriba. Vamos a dar este de aquí.
Y vamos a ir acá. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, vamos a cortar esto y pues vamos a ver si esto funciona. Lo que acabamos de hacer aquí es en nuestra función de inicialización, ¿vale? Estamos pidiendo una cosa que se llame color y una cosa que se va a llamar marca. Las dos estamos esperando que sean strings, ¿ok? Y van a ser atributos que le vamos a dar a nuestra clase motocicleta. Vamos aquí abajito a crear un objeto llamado motocicleta. O bueno, más bien un objeto que pertenezca a la clase motocicleta. Entonces vamos aquí y vamos a llamarle a esta variable algo así como mi bicla o algo por el estilo. Y vamos a hacer que esta sea una función, bueno, ¿qué me está faltando aquí? Motocicleta, self, color, disculpen, eso va así. Y ahora, cuando creamos esto de aquí, no, sigue sin llamarlo. Cool. Denme un segundito. La sintaxis debe de estar un poquito mal. Solo para verificar. Denme un segundo. Según yo está bien. Aquí. Fuck. Hagan el pequeño ajuste de, en vez de int, es init, de initialization. Entonces no es int, es init. Eso es lo que me faltaba. Con eso, nuestro constructor ahora sí debería de jalar. Regresamos acá. Borramos este y para que nos pregunte, ahora sí. Como ven en el editor, creamos motocicleta. Está un parámetro inicial que dice self. Ese ignórenlo, no lo necesitamos. Pero sí nos está pidiendo un color y una marca para construir esta motocicleta, ¿vale? Esa es la diferencia entre la primera clase que hicimos y esta. La primera clase no requiere de atributos de inicialización. Ya tiene atributos que todos los objetos que pertenecen a la clase auto tienen. En este caso, las motocicletas tienen esta función para construirlas que le pide al usuario, bueno, a las personas que estamos haciendo el código, necesito que me pases estos parámetros para construir este objeto. ¿Ok? Vamos a pasarle esos dos atributos. Digamos que su color es una motocicleta sí, vamos a hacer que sea negra y que la marca sea Hartley Davidson, supongo. Ojalá se escriba así, si no voy a recibir muchos comentarios enojados de que así no se escribe Harley Davidson, pero yo no tengo una moto, así que no importa. Vamos a preguntarle entonces ahora a Python, oye Python, pues dime el atributo de color y la marca de mi bicla, ¿no? Y escribimos mi bicla.color. Vamos a hacer que imprima eso. Vamos a tomar ese mismo de ahí, lo vamos a copiar y vamos a hacer que en vez de color nos dé la marca. Y vamos a ir aquí arriba
Vamos a comentar estas de aquí para que no salgan en la consola. Y vamos a correr esta cosa de aquí. Como verán, la consola nos regresa a el color que nos pediste es negro, como pusimos en la función, como escribimos cuando construimos el objeto. Y la marca es Harley Davidson. ¿Ok? Es tan, bueno, entre comillas, sencillo como eso. Entonces ahí está. Vamos a bajar este brevemente y no necesitamos tener este aquí abierto. Entonces tenemos este de aquí. Recuerden, las cosas que metan aquí las va a pedir el constructor de nuestro objeto cuando lo convoquemos. ¿Vale? Todo lo que esté afuera de la definición de inicialización son atributos que a fuerza tiene. Vamos a preguntarle pues, a Python solo para confirmar. A ver, imprímeme mi bicla y quiero preguntar si tiene pues, el manubrio. Y vamos a imprimir si tiene número de llantas. Y lo corremos. Y bajé la consola. Y como verán, efectivamente, como pertenece a la clase motocicleta, ¿tiene manubrio? Sí, sí tiene. Tiene 2 llantas. ¿Vale? No hay dudas con los atributos afuera de la función de inicialización y los atributos dentro de la función de inicialización. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo último que le podemos agregar a nuestra clase? Y aquí solo para hacer hincapié en una cosa. Clase y objeto no es lo mismo. La clase es esto que estamos haciendo, es nuestra receta. El objeto es cuando convocamos esta clase, el constructor de esta clase, y designamos a una variable como perteneciente a esta clase. Entonces, la clase es la receta, un objeto es la receta hecha. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué es lo último que puede hacer un objeto dentro de esta idea de aquí? Pues puede hacer cosas, ¿no? Podemos encender nuestra moto, podemos acelerar nuestra moto, podemos detener nuestra moto, podemos apagar la moto. Pensemos en esas 4 ideas. ¿Cómo las meteríamos ahí? Bueno, para eso vamos a ir aquí mismo en nuestra definición. Vamos a meter un saltito y vamos a definir una nueva función. Llamémosle encendido. Muy importante, como verán, en automático se pone la palabra self. No la cambien, no la quiten, dejen eso ahí, es importante para lo que vamos a hacer ahorita. Y a continuación, como si fuera una nueva función, podemos poner coma y meter nuevos parámetros. ¿Vale? Para este inicial vamos a hacer que sea algo sencillo. No le vamos a meter más parámetros, solo vamos a crearla y vamos a decirle a la consola que imprima algo del estilo tu motocicleta ha sido arrancada. ¿Vale? Y ahora podemos ir aquí abajo y podemos llamar ese método. ¿Vale? Escribimos mi bicla punto y podrán darse cuenta que está este de aquí, ¿vale? Que es la función que creamos. Nótese que aquí, en vez de que sea una F moradita de función, tiene una M de método. Ahorita voy a explicarles cuál es la diferencia. Vamos a llamar a la función encendido y vamos a correr el código. Vamos a subir la consola, que sigo. Pum, pum, nos imprime todas las características que vimos y hace lo que dice encendido, ¿no? Que imprime en nuestra consola, tu motocicleta ha sido arrancada.
¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una función y un método? Una función es algún set de instrucciones que están afuera de una clase, ¿vale? Que están por sí solas, no dependen de nada. Solo son instrucciones y que podemos correr en nuestro código. Un método está específicamente asociado a un objeto, ¿vale? Y la forma en la que lo vamos a diferenciar es porque los métodos, como podemos ver aquí, los métodos tienen esta palabrita, self. ¿Para qué nos sirve self? Todos estos atributos que definimos aquí, self color, self marca, todo este tipo de cosas y otras cosas que le podemos dar, self potencia, self a velocidad de arranque y todo lo que ustedes gusten, podemos llamarlas aquí adentro, dentro de encendido, utilizando este nombre. De modo que todas las funciones dentro de una misma clase pueden referenciar los atributos de la clase, ¿vale? Por eso los métodos son particulares a una clase. Vamos a poner un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Creemos dentro de la definición de clase una nueva función llamada detalles. Y queremos que detalles haga lo siguiente, que imprima algo del estilo mi más, o bueno, que escriba mi moto, espacio, vamos a meterlo en más, y vamos a referenciar self color vamos a meter un espacio, está chida o algo así, ¿vale? Y vamos a correr ese método. Voy a comentar estos de aquí solo para que no hagan mucho bulto. Mi bclap.detalles. Corremos nuestra función y como podrán ver, encendimos la moto y la función detalles nos imprime este enunciado. Mi moto negra está chida. Pero si se dan cuenta, cuando nosotros escribimos nuestro método de detalles, en ningún momento le pasamos un nuevo parámetro, solo dice self, ¿vale? Lo que nos permite hacer self es que cualquier atributo definido por self, podemos llamarlo dentro de nuestro método y usarlo en el método. De modo que aquí llamé a self color sin necesidad de decirle aquí a la función, hey, voy a necesitar la variable o bueno, el atributo color. Solo por ser self, tengo acceso en todos mis métodos a todas las posibles atributos de esa clase. ¿Queda claro? Y de nuevo, estos no tienen que ser solo palabras, pueden ser valores, pueden ser booleanos, pueden ser todo lo que ustedes quieran. Eso no significa que no podemos pasar nuevas variables, ¿vale? Si aquí en detalles nosotros queremos meter una, dos, tres, las variables que quieran, lo pueden hacer, pero esas variables que creen en detalles solo van a ser accesibles en detalles. Por eso la palabra self es tan importante. Y por lo mismo, no es que no se haga, pero cuando ustedes creen una clase, traten de que los atributos de esa clase usen self, para que todos los métodos de esa clase puedan tener acceso a los atributos y no tengan que crear nuevas variables o no las puedan llamar, ¿vale? Estamos claros con la diferencia entre una función y un método y qué significa la palabra self y cuál es la importancia en un objeto. ¿Clarísimos? Muy bien. Bueno,
Si eso está claro de momento, esto es de una forma muy simplificada la forma en la que crearíamos una clase. Y no tiene que ser una motocicleta, puede ser lo que ustedes quieran, un molino, quieren modelar un grupo de alumnos de primaria, quieren modelar, pues, no sé, algún set de circunstancias como variables de mercado, cosas por el estilo la pregunta fundamental es, bueno, pero ¿por qué queremos usar clases? ¿Por qué queremos usar objetos? Yo antes de que me enseñaras esto, David, podría haber escrito todo esto y mi código correría bien. Y sí, correría bien. Pero lo que nos permite este enfoque de crear objetos es organizar mejor nuestro código, ¿vale? Ustedes al crear un objeto le están asignando permanentemente ciertos atributos, ciertas cosas que hacen, que podrían ser funciones y variables sueltas, pero al juntarlas de esta manera y categorizarlas en una sola clase, podemos de manera más fácil referenciar nuestro código, ¿ok? No tienen que, nadie los va a obligar, pero hacer este tipo de cosas es mucho más simple que abrir un nuevo archivo de Python y tener que reescribir las variables cuando ustedes pueden solo al inicio de un nuevo archivo. De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer eso. Vamos a abrir un nuevo archivo de Python para que vean como lo fácil que es esto. Abrimos un nuevo archivo de Python, vamos a llamarle pues, ejercicio clase. Y hasta arriba, from class, ¿cómo le llamamos? From objetos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer con esta línea? En un nuevo archivo de Python, estamos referenciando a nuestro archivo de objetos y le estamos diciendo, de ese archivo objetos, voy a usar la clase de motocicleta, ¿vale? Y ahora pues vamos a crear una motocicleta. Vamos a llamarle, ¿se les ocurre un nombre para una bicicleta? No sé, que se llame Esperanza o algo así. Esperanza, y que no sea con mayúscula para que la gente no se enoje. Y vamos a llamarla, bueno, es una motocicleta, la cual necesita un color que sea pues roja para que llame la atención, y necesito otra marca que sea BMW. Nunca he visto una motocicleta BMW roja, pero pues quién sabe. Y vamos a imprimir esperanza.color, imprimimos esperanza.marca y ahora vamos a correr, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, vamos a correr esta página de aquí, que nosotros llamamos ejercicio clase, la corremos, subimos la consola para poder ver lo que hicimos, y badabim, badabum, ¿vale? Lo único que escribimos en todo este código, en vez de reescribir las posibles características y funciones, solo referenciamos un archivo donde podemos tener todas las clases que quieran. Todas las que quieran, abren un nuevo archivo, llaman una de esas, llaman el archivo, crean un nuevo objeto y ese objeto ya tiene los métodos y los atributos que ustedes quieran. Y por eso es tan útil utilizar clases y objetos. En vez de estar reescribe y reescribe, solo un día juntan sus energías, abren un documento de Python y escriben todas las clases que van a usar. Y de ahí en adelante en su vida van a volver a tener que decirle al auto, referencia a esta función. No, el auto ya es parte de la clase auto y siempre se puede encender, siempre se puede manejar, siempre puede frenar. Ya no tienen que chambear más, ¿vale? Por eso es útil que sepan utilizar objetos, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? De nuevo, esto solo llama a esta definición. Bueno, a esta clase. Si cambiáramos eso de allá arriba, vamos a comentar esto de aquí. Si en vez de escribirlo así, lo escribiéramos de esta manera,
De esta forma, ahora no solo tenemos acceso a motocicleta, sino que también tenemos acceso a auto, ¿vale? Recordándoles la diferencia aquí, sería que si nosotros, por ejemplo, en este mismo archivo queremos crear un auto, pensemos en un BMW, vamos a tener que decir objetos, porque es el archivo que estamos importando, punto, auto. Y ahora, este ya es un objeto que tiene acceso a color y que tiene acceso pues al número de llantas y al número de asientos como habíamos definido en nuestra clase autos. ¿Ok? Entonces esto es solo pues la sintaxis y pues cuántas clases quieran importar. Recuerden, si van a usar básicamente todo el archivo, lo importan enterito. Y pueden cambiar esto de aquí, ¿vale? Si en vez de objetos, porque pues, somos quisquillosos, le queremos cambiar el nombre, podemos ir aquí arriba y decirle as ob. Y entonces aquí, en vez de tener que decir objetos, lo podemos importar como ob. ¿Vale? Eso solo le está diciendo a Python, no quiero escribir objetos entero porque soy un flojo, quiero solo escribir ob. ¿Vale? Y es muy normal en ciertas paqueterías, cuando veamos un poquito de pandas o de numpy, se importan no con el nombre entero, sino en vez de numpy es ny, o en vez de pandas es pd, cosas por el estilo. ¿Por qué hace eso la banda? No sé, porque los editores de texto te autocompletan todas las cosas, pero pues se ve más bonito aparentemente y así lo hacemos. Entonces, ¿hay dudas con algo ahorita de cómo crear una clase? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un método? ¿Qué hace la función de inicialización? ¿Por qué self está en moradito? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Seguros? Muy bien. Bueno, si ese es el caso, vamos a hablar de la herencia, ¿vale? Porque todo esto de programar, la neta, buena parte de ello es que los programadores son gente que le gusta resolver problemas, pero que también son muy flojos. Entonces, imagínense que creamos una clase, ¿vale? De hecho, vamos a hacer eso como ejercicio. Vamos a crear una clase y le vamos a llamar animales, ¿ok? Vamos a darle una serie de atributos y vamos a darle una serie de métodos. Si quieren, váyanlo haciendo. Vamos acá. Pueden ir cerrando todas las hojas de Python que ya no estemos usando. Yo estoy cerrando las de barajas y eso. Creamos un archivo de Python. Vamos a llamarle zoología, porque estamos siendo muy creativos, pero ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. Y vamos a usar esta hoja de zoología para crear un montón de clases de animales, ¿vale? Primero empezamos con la definición de una clase llamada animal. Animal, los animales van a necesitar, bueno, como va a ser la clase más general de todas, no vamos a pedirle un constructor, ¿vale? No vamos a usar la función init. En vez de eso le vamos a dar atributos y una que otra función que pues todos los animales pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué atributo vamos a darle? El primer atributo, llamémosle vivo, y vamos a hacer que sea un booleano, ¿vale? Si un animal está, bueno, un animal tiene que estar vivo para ser un animal, así que este es true. Vamos a preguntar, pues creo que la condición es que esté vivo y ya, el resto van a ser métodos. Vamos a crear un par de métodos, vamos a pensar en qué hace un animal, qué nos dijeron que hacen las cosas vivas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Entonces esas suenan como cuatro métodos sensibles, o bueno, que tienen sentido. Vamos a crearle esta función, vamos a hacer que imprima
ha nacido o algo por el estilo. Vamos a crear una función que se llame morir. ¿Qué hice? Ahí está. Y vamos a hacer que imprima la consola está morido o algo por el estilo. Vamos a pensar en una función que se llame crecer. Perdón, no es una función, es un método. Y vamos a hacer que imprima, no sé, pues sí, ha crecido. Y ya, pongamos, o bueno, para ser consistentes, pongamos el último método que se llame reproducirse. Print y algo que sea como tuvo hijos o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, esta es nuestra primera clase. Todos los animales dentro de este archivo tienen una característica llamado vivo, ¿vale? Y todos nuestros animales tienen 4 acciones, 4 funciones, pero son métodos. Tienen 4 métodos a los que pueden acceder, ¿vale? Ahora la pregunta es, pues, ¿cuántos animales hay? Chingos, ¿no? Pero tiene sentido que dentro de la misma, bueno, tiene sentido que un pato pueda hacer lo mismo que un perro. Seguro pueden hacer cosas en común, ¿no? Como cualquiera de estas 4, pero un pato puede volar. Mientras que un perro puede aprender a hacerse el muerto. O sea, seguro un pato también, pero nunca he visto que alguien lo haga. Así que vamos a crear una nueva clase en ese mismo archivo, que esté aquí abajo, y vamos a llamarle a esa clase, la clase pato. Y esta clase pato es lo que llamamos una clase hijo. ¿Vale? Pato va a ser una clase que va a estar subordinada a la clase animal. Cuando metemos este aquí, lo que le estamos diciendo a Python es que esta clase va a heredar todas las características que estén escritas aquí, en esta clase que es su clase padre. ¿Okay? Entonces, Pato debe de tener acceso a estar vivo, y tiene que poder nacer, morirse, crecer y reproducirse. Además, pues un pato tiene cosas que pues, otros animales no. Vamos a decir que Pato va a tener plumaje, y vamos a hacer que eso sea un booleano, pico, y no sé, vamos a decirle que tenga aletas. Bueno, o sea, no tiene aletas específicas, bueno, técnicamente hablando. Vamos a decir que es un ovíparo. Y además, Pato puede hacer esta cosa que vamos a llamar volar. Y cuando vuela, nuestra consola dice extendió las alas y se fue. ¿Vale? Y ahora vamos a ir aquí abajo y vamos a crear un pato, ¿vale? A este pato le vamos a llamar Donald, y es un pato. Lo construimos. Y ahora le vamos a preguntar a la consola, queremos saber si Donald, que es un pato, está vivo. O bueno, ni siquiera le vamos a preguntar. Como pueden ver aquí, aunque Donald lo especificamos como un pato, puede volar, pero también puede crecer, puede morir, puede nacer, puede reproducirse, tiene acceso a la característica vivo, ¿vale? Entonces, todo lo que definamos en una clase, si eso se lo damos como herencia a otra clase, esa otra clase tiene acceso a todas ellas, ¿vale? Una pregunta que podrían tener ustedes es, bueno, pero ¿qué tal si mi pato se muere diferente?
¿Qué tal si cuando se muere mi pato, en vez de decir se ha morido, dice como hasta la vista o una cosa así? Ustedes pueden modificar métodos de clases más altas, ¿vale? O bueno, de mayor jerarquía. Y cuando llamen a este de aquí, lo que se va a contar primero, lo primero que va a pensar Python es, voy a acceder a las definiciones que me des de tu clase que me estás especificando, en este caso pato. Si en pato tú redefiniste la función morir, por ejemplo, entonces voy a tomar la definición que me diste en pato. Si no has tocado ninguno de los otros métodos, entonces voy a referirme a la clase padre. ¿Ok? Para que se vea lo que quiero decir con esto, vamos a correr, no sé, morir. Vamos a darle a que corra esta página de aquí. Estamos corriendo zoología. Y corremos esto de acá. Subimos esto de acá. Y dice, está morido. Pero nosotros decimos, no, eso no está cool, eso ni siquiera es chistoso. Queremos redefinir morir. Y cuando mi pato se muere, dice, hasta la vista, baby. Y ahora vamos a correr este código. Con todo y mi A mayúscula, como verán, si la clase hijo redefine un método de la clase padre, toma prioridad la definición del hijo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con esto de las herencias? La pregunta es, ¿ahora podemos heredar pato? Y si heredamos pato, ¿también se hereda todo lo que heredamos de animal? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a comentar esto de aquí. Y vamos a comentar esto de acá. Y vamos a crear aquí una clase. Llamémosle... ¿Qué otro pato es famoso? Vamos a llamarle Lucas. Vamos a hacer que su clase padre sea pato. Y vamos a decir que el pato Lucas es de color negro y es chistoso. True. La pregunta es, ¿el pato Lucas tiene acceso a todas las funciones? Vamos a llamarle a esta variable Lucas. Y Lucas pertenece a la clase Lucas. Punto. Y como podemos ver, tiene acceso a todas las cosas a las que tiene acceso un pato. ¿Vale? Así que hijos de hijos heredan lo de sus abuelos. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Aquí mismo, solo por completez, podemos crear una nueva clase. Pensemos en un gato. ¿Vale? Es buena práctica que separen sus clases para que se vea bonito y Python, o bueno, PyCharm no se enoje. Vamos a crear una clase que se llame gato. Y un gato, hasta donde yo sé, es un animal. Así que queremos que herede todas las propiedades de un animal. Pero un gato, pues, es cuadrúpedo. Vamos a hacer que eso sea true. Tiene pelaje. Vamos a hacer que eso también sea true. Y un gato puede hacer esta cosa que se llama maullar, que va con doble L, asumo, muy bien. Y cuando maulla, nuestra consola dice miau. Y vamos aquí abajo, vamos a comentar a Lucas para que no salga en la consola. Vamos a escribir a Michis. Y el Michis es un gato. ¿Y qué puede hacer el gato? El gato
Pueden hacer crecer, maullar, reproducirse. Dios sabe qué es eso. Pero como verán, no está aquí el ovíparo, no está plumaje, no está el pico. Hay pelaje, es cuadrúpedo, puede maullar. O sea, está todo lo que tiene sentido que se haga, ¿vale? Así que con esta estructura de herencia de atributos y de métodos entre clases, podemos crear una estructura súper general para lo que estemos haciendo. No tiene que ser clasificación de animales, puede ser, por ejemplo, si están diseñando un juego de cartas y quieren crear un objeto llamado carta y que pueda ser una carta, pueden decir una carta puede ser robada, puede ser descartada. Una carta tiene, pues no sé, un costo, tiene una imagen, tiene un texto. Y con todos esos atributos generales, ahora pueden generar subclases de cartas. Por ejemplo, no sé, pensando en Yu-Gi-Oh, tienes cartas tipo monstruo. Entonces estas tienen además un ataque y una defensa. Y tienes cartas tipo trampa que solo pueden ser activadas bajo ciertas condiciones. Y tienes cartas tipo magia que pueden tener todos este tipo de variables. Pero todas comparten atributos y métodos en común. Todas pueden ser robadas, descartadas, jugadas, y por eso usamos clases y objetos, ¿vale? Nos ayuda a organizar mejor el código y sobre todo a que escriban menos, porque cuando empiecen a escribir código como en serio para hacer algo van a decir, Dios, ¿por qué no me enseñaron esto desde el...? O sea, aquí en la facultad a mí nunca me lo enseñaron. A mí creo que me llegaron a enseñar a hacer una integral y ya, pero nunca me dijeron cómo hacer objetos ni nada por el estilo. Y cuando piensan desde el inicio así, sus proyectos son más fáciles de, uno, escribir y dos, editar. Porque si se dedican a esto, un día van a ver su código y su código ya no va a funcionar para lo que lo necesitan ahorita, o necesita ser modificado o ajustado, o quieren mejorarlo y agregarle cosas. Y la mejor forma de hacer eso es que esté bien estructurado. Y con la estructura de clases podemos hacer esto de forma más sencilla. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas, aclaraciones respecto a esto? Cool. Bueno, esto es lo que tienen que saber a grandes rasgos de cómo se crea una clase. Esto lo pueden usar para mil y un cosas. Por ejemplo, si este fuera un curso más avanzado, ¿vale? Y estuviéramos haciendo, no sé, diseño web o algo por el estilo y estuviéramos usando el framework de Django. Django utiliza esta estructura de clases para crear bases de datos, lo cual está muy chistoso. O bueno, para todos los que están viendo en la cámara y eso, no me citen, pero la forma en la que Django lee, por ejemplo, una base de datos que tenemos de usuarios y sus contraseñas y esto y aquello, creamos un set de clases y cada una de estas clases tiene atributos, como vimos, ¿no? El nombre de usuario, correo, autorización, todo ese tipo de cosas. Y eso lo puede mapear Python, y en específico Django, a nuestra base de datos y referir estas cosas para después tomar esos datos que estamos llamando con nuestras clases y ¡pum!, aventárselos al intérprete para que, toma estos datos y échalos en la página web de esta manera, ¿no? Ya Django es una cosa más especializada y compleja, no nos vamos a meter en eso, pero aquí ustedes pueden jugar con esta estructura y crear programitas, ¿no? Como, por ejemplo, crear una clase que está bueno como idea. Una clase de... Solo se me ocurren coches y animales, que pex conmigo. Pensar, por ejemplo, en tipos de integrales. Si tienen que hacer aquí chamba en la facultad de mates o cosas por el estilo, pensar en clases de ecuaciones, ¿no? Y darles características y criterios, métodos para que ustedes sepan, es cúbica, es cuarta, es quinta, ya no me molesto porque no tiene solución analítica, ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita no les voy a decir exactamente cómo, pero la idea es que tomen estas ideas y ustedes se pongan a jugar, porque lo más importante de programación es que pues esto es solo como si yo les regalara una caja de herramientas y pues ya ustedes que hagan con esto, ¿no? De nuevo, ¿dudas o preguntas de cómo redactamos, qué significa método, el constructor, la otra cosa que atributos? ¿Seguros?
Clarísimo. Muy bien. Bueno, si ese es el caso, retomando un poquito de la clase pasada, ¿se acuerdan que hicimos esa función que barajea cosas? Le hicieron la tarea moral de hacer una función que ahora reparta cartas de ese deck barajeado. Estupendo, muy bien. Por suerte, yo no les tengo que dar una calificación, ¿verdad? Y pues si no, de todas maneras yo sería bastante accesible. Pensemos rápidamente en cómo crearíamos esa de ahí. Pensemos en cuando creen un nuevo archivo en Python, siempre en vez de crear un archivo de Python, pueden solo decirle dame un nuevo archivo y con que le pongan .py al final, se hace de Python, ¿vale? Entonces, pensemos en que nuestro parámetro es un listado que está barajeado, asumamos que hace eso. ¿Cómo haríamos que reparta cartas? Pues sería muy similar a cómo lo barajeamos, ¿no? Primero, pues, tenemos nuestro objeto, ¿no? Bueno, no el objeto, pero vamos a definir una función que se llame reparto de cartas. Reparto de cartas va a necesitar un argumento. Y el argumento es, pues vamos a llamarle un deck revuelto, ¿vale? Un deck. ¿Y qué queremos que haga después nuestra función? Pues nuestra función va a tomar el deck y para ser más específicos, vamos a hacer que este sea como el reparto inicial. Imagínense que en cualquier juego de cartas siempre te dan un número inicial de cartas que es diferente al número que vas robando, ¿no? Conforme pasa el juego. Vamos a llamarle reparto inicial para que no haya dudas. Reparto inicial de cartas. ¿Ok? Y este reparto inicial de cartas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el argumento, que es un deck, que es un listado de tuples, al cual le dimos un palo y un valor, ¿correcto? Va a tomar el de arriba y se lo va a dar a un jugador. Va a tomar la siguiente y se lo tiene que dar a otro. ¿Correcto? Así que al menos para este juego, o bueno, para esta acción vamos a pensar que hay dos jugadores, ¿vale? Y vamos a crear dos manos. Cada mano tiene que ser pues un listado, ¿correcto? Vamos a crear la mano 1 y vamos a crear la mano 2. Estos son solo listados vacíos donde vamos a meter cosas. Y de nuevo, se están creando por este de aquí, ¿vale? Después, ¿qué tiene que hacer nuestra función? Ahora sí, toma el deck y la de hasta arriba la da, ¿correcto? Vamos a asumir que la de hasta arriba es la posición 0. ¿Ok? Así que vamos, bueno, antes de que empiece a repartir cartas a lo güey, digamos, hay que pensar, pues, ¿cuántas cartas vamos a repartir, no? Podemos hacer que esta sea una función más general, podríamos darle un número, ¿no? Que reparta 5. Pero pues también podemos decirle a la función que junto con el deck pida un tamaño de mano inicial, ¿no? Así que vamos a meterlo ahí en los parámetros, junto a deck. Vamos a escribir, vamos a escribir aquí número de cartas, ¿vale? Y de nuevo, no importa el nombre que le pongan, lo único que importa cuando llamemos esta función es que este tiene que ser un numerito y este tiene que ser un listado. Pero el nombre no importa, solo es para que lo lean y sepan qué hace eso y qué hace lo otro. ¿Okay? Muy bien, si este va a ser el número de cartas, pues es el número de veces que vamos a tener que repartir a ambos jugadores, ¿verdad?
Eso me suena a que es una especie de loop, ¿verdad? Te voy a repartir a ti una, y luego a ti otra, y luego a ti una, y luego a ti otra, y voy a hacer eso un número de veces, ¿no? Así que vamos a tomar un for. Para ser descriptivos con el lenguaje, vamos a decirle for. Creo que eso igual es más confuso. Vamos a decirle que i in range número de cartas. Este for lo que va a hacer es tomar el valor de un rango que se hizo aquí. Como este es, digamos, 5, este rango va a ir 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Por cada una de estas veces, ¿qué tiene que hacer nuestra función? Va a tomar la carta en la posición 0, que están revueltas, se la va a dar a 1, la tiene que eliminar del deck, porque la movió, y la nueva carta en posición 0, ahora se la da al otro jugador, y elimina esa carta, ¿verdad? Entonces toma la posición 0, se lo da a 1, elimina la posición 0 del deck, la nueva posición 0 se la da al otro jugador y elimina la posición 0 del deck, ¿verdad? Y debe de hacer eso este número de cartas. Vamos a escribir eso de ahí, de nuestro deck. Bueno, para la mano 1 vamos a agregarle de nuestro deck la posición 0, ¿correcto? Vamos a remover del deck la posición 0 y luego vamos a copiar esto de aquí, pero queremos que lo haga para la mano 2, ¿verdad? De nuevo, esto es exactamente lo que acabo de decir. A la mano 1 le vamos a agregar la carta en la posición 0 del deck. Eliminamos la carta 0 del deck. Después la nueva posición 0 se la vamos a dar a la mano 2 y eliminamos esa nueva posición 0. ¿Correcto? Con eso, de ahí, tenemos nuestro primer reparto de cartas. Y la pregunta es ahora, ¿qué queremos que nos regrese esta función? ¿Vale? Porque al final del día, pues para eso estamos creando esta función. ¿Qué información queremos que nos regrese? ¿Qué tiene sentido que nos regrese? La carta. ¿Qué tiene cada mano, verdad? Queremos que nos regrese el valor de las manos, ¿verdad? Cada mano es un listado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que nos regrese las dos? La forma más simple que se les ocurra. O bueno, la que se les ocurra. Hay mil y un formas de hacer esto. Recuerden, Python es muy benévolo. Si se les ocurre, seguro lo pueden hacer. Solo díganlo. Ok, entonces tú dices que hacemos esto seguido de esto. Y si sí, ¿cómo vas a elegir el valor de la función? O sea, porque Python puede hacer algo así, solo que ahorita no quiero que se compliquen con este tipo de cosas. Las funciones de Python pueden regresar múltiples valores. Pero si queremos un solo valor, que sean estas dos de aquí, ¿cómo le haríamos? ¿Qué es mano 1? ¿Qué es esto de aquí? Es un listado, ¿verdad? ¿Podemos meter listados en listados?
Entonces, propuesta, ¿qué nos impide dar un espacio aquí y definir una variable que se llame manos del turno 1 y hacer que sea un listado con esta entrada y esta entrada? Pero no queremos diferenciarlas. Sí, sí queremos, pero a eso es a lo que me refiero. En vez de escribir esto de aquí y tener una función multivaluada, podemos ir a la definición, set de manos, por ejemplo, y decir esto es la mano 1 con la mano 2. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahora una variable, una sola variable, donde la primera entrada es este listado y la segunda entrada es este listado de acá, ¿no? Y ahora podemos decirle a la función, regrésame esto. ¿Y qué nos va a regresar la función? Nos va a regresar un listado de listados. Y como sabemos que la posición 0 es la mano 1 y la posición 1 es la mano 2, pues de ahí podemos, si necesitamos usar la mano 1, por ejemplo, para descartar o tomar una carta, pues nada más tenemos que referirnos a esta variable y su entrada 0, ¿correcto? Y de hecho, afuera de la función podemos separarlas de nuevo si así lo queremos. Entonces, podemos solo escribir aquí abajo, set de manos. Y esta de aquí sería la función que nos repartiría cartas, ¿vale? Así como lo escribimos aquí, podríamos de hecho hasta decir que no es el reparto inicial. Podemos decir que pues cada turno, a partir de que empiece el juego, que pues esto sea 1. Y ya, ¿no? Ocurre una vez y ya. Y pues podemos usar el mismo deck y convocar esta función cada vez que pues, termine un turno. ¿Queda claro la lógica de esta función? Se crean dos sets vacíos, diferenciados, y dependiendo del número de veces que tengamos que repartir cartas, tomamos una, la pasamos, se elimina, tomamos otra, se elimina, y se hace eso una y otra vez. Hasta que terminamos el loop, creamos una nueva variable que nos da la información de las dos manos en un solo listado, y eso es lo que vale nuestra función. ¿Ok? Esa es, por ejemplo, la forma en la que se me ocurriría a mí en particular hacer esa función. Pero recuerden, esto de programar y escribir código va a ser diferente para cada persona, ¿no? Cada quien piensa diferente. A lo mejor ustedes dicen, pues sí se hace con un for, o se puede hacer con un while, o puedes usar muchísimos ifs si así lo quieres. Pero de que sale a mi forma y la forma en la que yo lo entiendo, sale. Ya un tema más avanzado sería el eficientizar este código, ¿no? Hacerlo tan chico y tan preciso como sea posible para que no gastemos tiempo, ¿vale? Digo, aquí ya hay una discusión de si deberíamos de usar Python para eso o si deberíamos de usar como JavaScript, pero en fin. Entonces queda claro esto de aquí. Y queda claro cómo esto tendría sentido para repartir cartas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ya he hecho eso. Cubierto esto de objetos y en este caso terminando la tarea moral de la otra vez. Creo que por el día de hoy ya les arrojé como suficiente información. Pero creo que valdría la pena hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Así que para los que están viendo en casa, para los presentes, creemos un nuevo archivo de Python y pues tratemos de ejercitar el uso de estas clases que creamos, ¿vale? Así que creemos un pequeño jueguito, ¿vale? O sea, no tiene que ser literalmente un juego con interfaz y todo, pero un pequeño juego en la consola donde creemos una clase llamada auto, semejante a la que hicimos en nuestro archivo de objetos, ¿vale? Vamos a darle
una descripción. Voy a ir escribiendo todo esto para que nos acordemos de qué queremos hacer. Ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una nueva clase que arranque, se mueva, frene, se apague, ¿ok? Queremos que además esta clase tenga un color. Queremos que tenga una marca. Y queremos que tenga, ¿qué estaría bien? Yo creo que con esos dos, para especificar, ¿vale? Quiero que creen una clase que haga estas cosas de aquí. En la consola basta con que nos digan en la consola, ya arrancó, se está moviendo, aceleraste o frenaste. Creen unos 3 con distintos nombres, ¿vale? Distintos colores de ser posible. Y jueguen en la consola para que vean que hacen todas y cada una de las cosas, si así lo desean, y les sugeriría que así lo practiquen. Creen subclases, por ejemplo, una para BMW o una para, no sé, Ford, Porsche, lo que ustedes quieran, y que hagan cosas chistosas, que vuelen, que exploten, que lo que ustedes quieran, que evadan regulaciones ecológicas como Volkswagen, y que vean que todas funcionan apropiadamente en el código, que su consola les pida, pueden pedir como inputs, que estas funciones de aquí, cada vez que las convoquen, por ejemplo, para arrancar, pida algún input que diga, insert, deseas arrancar el coche, que lo que sea que le escribas diga, sea como, sí, lo vas a arrancar, y que salga. Ese sería como el ejercicio que quisiera que hicieran, para que ejerciten la creación de clases y la creación de subclases, y que les cuadre específicamente que todos esos selves se referencien apropiadamente entre funciones. Creo que este sea un buen ejercicio para que lo repasen, y ya después ustedes pueden intentar lo que ustedes gusten, ¿vale? Yo creo que con eso acabaríamos esta clase por hoy, y los vería el jueves, y empezaríamos a explorar paqueterías específicamente para matemáticas ya avanzadas, con trigonométricas y cosas por el estilo, para que si necesitan hacer tarea de mates aquí, para los que están en casa y los presentes, y no quieren hacer cálculos y quieren que la computadora los haga, sepan cómo hacerlo, ¿vale? Y ahí se ven. Nice.